disponibilidad, la profe Anita no, así que bueno, por eso un poco la idea es hoy avanzar un poquito más con los contenidos. Bueno, no sé si habrán entrado ustedes al aula de teoría y habrán visto que hemos habilitado una nueva clase, que entre paréntesis esa clase ya estaba habilitada, pero yo he cometido el error de que estaba oculta para ustedes. O sea, yo la veía la clase, pero ustedes no. Recién hoy he advertido que ustedes... ¿Son lo de las 3 preguntas? Exacto, las preguntas. Sí, porque esta mañana he chequeado y he visto ahí un par de preguntas, pero no me he detenido mucho. Bueno, en realidad nosotros hoy estaríamos abriendo el eje número 2, ¿sí? Que tiene que ver con las diferentes racionalidades que se han puesto en práctica en el campo de la pedagogía a la hora de pensar la pedagogía en cuanto a ciencia, ¿no? En la clase anterior hemos visto algunas características, ¿no es cierto?, de la pedagogía o también llamada teoría de la educación. Hoy nos abrimos a un poco a pensar, no sé si ha quedado claro lo anterior, chicas, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta en relación con lo que plantea Bazán Campos. Profe, a mí me quedaba la duda sobre pedagogía y educación. No, psicología, perdón. Bien. Psicología y educación puede ser. Sí, han visto que ahí, muy a propósito, nosotros les hemos planteado una consigna que un poco plantea en qué consiste esa especie de, no me acuerdo exactamente el término que utilizan algunos autores, pero como para plantear esa fuerte relación que existió en algún momento de la pedagogía con la psicología, a tal punto que se las confundía, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos autores, muchas teorías, digamos que un poco cometieron el error de simplificarla a la pedagogía en una simple, se habla de una psicologización de la pedagogía. O en qué términos, que hubo un momento en el desarrollo de la pedagogía en cuanto a ciencia que interpretó que la educación se daba en sujetos, por supuesto, personas, pero que estaban como siendo observadas a la luz de las investigaciones del campo de la psicología únicamente, ¿sí? Se la reducía a la persona a ser simplemente cognición. Y es ahí donde, fíjense que no es casual que la misma escuela se ocupe sobre todo de poner el acento y focalizar en cuestiones teóricas. En la escuela cuando enseñamos como excesiva teoría, ¿no? Y tiene que ver un poco con esa historia de la pedagogía en donde se suponía que el educar implicaba llenar la cabeza de esos sujetos, ¿sí? De manera que con el correr de los años, la pedagogía y las teorías pedagógicas intentaron salir de ese supuesto maridaje que tenían, esa íntima relación tan fuerte entre pedagogía y psicología. ¿Cuándo? Cuando la pedagogía advierte que el sujeto con el que trabaja la educación es un sujeto mucho más integral, que recibe aportes no solo del campo de la psicología para constituirse, sino también de otras ramas del saber, como la filosofía de la educación, como la antropología, como la didáctica, ¿sí? Que son otras disciplinas teóricas que integran el campo pedagógico, que le aportan para que la pedagogía se constituya como tal, pero que no es la única. Este error que se planteó porque se llegó a confundir el objeto de estudio de la pedagogía con el de la psicología.
Y ahí la pedagogía cayó en un grave error, a tal punto de confundir su identidad con la de otro campo disciplinar que es parecido, pero que no es exactamente el mismo. No sé si hasta ahí me hago entender. Entonces, profe, la relación entre las dos es que la pedagogía recibe aportes de la psicología como el de la filosofía y no al contrario, que la pedagogía como que se ocupa el lugar de la psicología, sino es al Exacto. revés. Perfecto, Verónica, está muy bien lo que estás reflexionando, ¿sí? La psicología le hace aportes a la pedagogía. ¿Qué le aporta la psicología a la pedagogía? El, El desarrollo del sujeto. claro, el darle herramientas para poder tener conocimiento acerca de las diferentes características que tiene el sujeto con el cual nosotros vamos a educar, al cual vamos a educar. Pero claro, coincidió en un momento del desarrollo de la psicología, en donde la psicología también era considerada sobre todo el estudio del comportamiento humano ligado más que nada a la cuestión cognitiva, como si las personas fuéramos solamente cognición, ¿no? Y en realidad las personas no somos solamente cognición, las personas estamos integradas por diferentes dimensiones, en donde lo cognitivo es una dimensión, pero también tenemos una dimensión afectiva, tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión sexual, de manera que cuando pensamos en el sujeto que tenemos que educar, lo tenemos que pensar desde esa integralidad. Porque si lo pensamos simplemente como una cuestión ligada a lo cognitivo, a lo comportamental, desde una línea absolutamente conductista, entonces fíjense que estamos simplificando esa idea de sujeto de la educación, a una idea muy parcial de lo que ese sujeto es. Entonces, volviendo al planteo que hace Bazán Campos, lo que él plantea es justamente cómo la pedagogía, ¿sí?, tiene una dimensión filosófica y tiene una dimensión científica. En la dimensión científica recibe el aporte de otras disciplinas que también le aportan, como son la psicología, pero que no es el único aporte, ¿sí? La psicología le ayuda a la pedagogía a comprender la constitución subjetiva de a quién va a educar, pero también recibe el aporte de otras disciplinas, ¿no? Como la didáctica. Ustedes al año van a tener didáctica general, que es justamente una teorización, y más que teorización es el estudio respecto de cómo enseñar, ¿no? De la enseñanza, de los procesos de enseñanza. Si nos quedamos simplemente aferrados a lo que la psicología educacional le aporta a la pedagogía, solamente estaríamos mirando procesos de aprendizaje y no estaríamos advirtiendo que para estudiar a la educación necesitamos mirar todo, necesitamos mirar el contexto, que eso me lo otorga el campo de la historia, de la historia educativa, de la historia social. Necesitamos mirar la enseñanza, ¿sí?, que son procesos muy específicos, que son teorizados a partir, por ejemplo, de la didáctica. La psicología, ahí está entrando Brian, la psicología de la, educacional es la que me aporta esa mirada respecto de los procesos de aprendizaje. Entonces, un poco respondiendo a tu planteo, Verónica, ¿qué es lo que Bazán Campos señala? Esa íntima relación que hay, donde la psicología sí le da elementos para que la pedagogía pueda estudiar mejor y comprender mejor los procesos educativos, pero que se vale, además de la psicología, de otras disciplinas del campo educativo y social, como por ejemplo la sociología, que también es otra rama
que la ayudan a la pedagogía a poder comprender esos procesos educativos en los marcos sociales. Y si no, pensemos, para poder comprender la pedagogía de hoy, la educación de hoy, solamente vamos a mirar lo que acontece en el plano educativo, y no, nuestra mirada va a ser mucho más general, vamos a necesitar mirar qué nos pasa como sociedad, cómo estamos atravesados por un problema como es el de la pandemia y que afecta a las distintas dimensiones de la vida social, ¿no? Entonces, no sé si ahí me hago entender con lo que preguntas. Sí, profe. Ahora comprendo mejor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O podemos seguir avanzando? Les decía que en esta unidad 2 nosotros vamos a empezar a trabajar las distintas racionalidades que fundan a la pedagogía, o mejor dicho, la pedagogía para constituirse como tal ha ido atravesando por distintos paradigmas, por distintos modos de comprender el mundo, la sociedad, la educación. Paradigmas estos que ustedes también los van a poder mirar en otras materias que también cursan en la carrera. La verdad que el tema de los paradigmas y de las racionalidades que fundan nuestras prácticas es un contenido clave que si ustedes ahora en primer año son capaces de poder interpretarlos, les va a servir porque es como el que va a poder articular el desarrollo de todos los campos científicos, ¿no? Tanto los que, no sé si han tenido antropología filosófica. Ahí también, sí, bien, ahí ustedes han visto los distintos paradigmas, ¿no es cierto?, de lo que es la educación para la salud. Y sobre todo, más que de la educación para la salud, del ser personal, de la persona, cómo cada uno de los paradigmas ha ido teniendo distintas miradas y perspectivas y concepciones. ¿Se acuerdan los paradigmas que han visto en antropología? O modelos, ustedes le llaman modelos, alguna vez he estado en los exámenes de antropología. El modelo biomédico. Ah, sí, profe. El biomédico y El el... psicosocial. No, el biopsicosocial. Ajá, bien, bien. En comunicación, ¿qué otros modelos ven o han visto? El EMIREC y el emisor, receptor, mensaje y el interlocutor e interlocutor, creo que era, profe. Perfecto. Fíjense cómo en esas distintas áreas del conocimiento, como lo son la antropología, la comunicación y en nuestro caso la educación, siempre ustedes van a ver cómo hoy, siglo XXI, podemos mirar esas distintas formas en las que ha sido concebida la sociedad, la persona humana, la educación, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros antes de entrar de lleno a mirar esta cuestión de los paradigmas, fíjense que en la clase de hoy les habíamos nosotros compartido unas preguntas, ¿no? Que esperábamos que empiecen a responderlas en el foro de la plataforma de nuestra teoría de la educación. Y tenía que ver con las preguntas eran, ¿cómo se configura la educación actual? ¿Qué aspectos de la vida social o científica forman parte de nuestra educación? Esto como para empezar a disparar lo que hoy vamos a trabajar y que tiene que ver con las distintas formas de lo escolar, cómo se ha ido sucediendo esas distintas formas. Pero para ver esas distintas formas, primero pensemos, ¿cómo se configura la educación actual, chicos y chicas? ¿Qué les parece? ¿Partimos de un año 2020? ¿Partimos de un año 2021? Hoy, para configurar la educación, vamos a ubicarnos en el marco pequeño nuestro de la carrera.
educación para la salud, primer año. Ustedes están haciendo un recorrido de un plan que está ya finalizando. ¿Mm? Entonces, en ese marco, ¿qué les parece? ¿Cómo se configura la educación que la universidad y nuestra Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, cómo se configura? ¿Qué les parece? Todos los años estamos empezando a pensar en las materias. En mi caso soy nuevita, yo he entrado en el año 2019, ¿sí? Y estoy compartiendo la cátedra con la profe Anita. ¿Qué les parece cuando pensamos en armar nuestra teoría de la educación? ¿Cómo se arma esa materia? O piensen quienes tienen hijos en edad escolar, ¿cómo se dan las clases de hoy? ¿A qué apelan o apelamos los docentes para poder organizar nuestro trabajo de enseñanza? Y hoy en día las herramientas, hacer Ajá, las aulas virtuales y bien, muy en caso bien. de los chicos, digamos, en edad escolar, un poco más a la didáctica, Ajá, mejor. bien. Bien, por un lado entonces, fíjense, ahí Ana Laura nos está diciendo que apelamos a las herramientas tecnológicas, ¿sí? No hubo otra más que apelar al celular, a la computadora, Internet, que es la red base a partir de la cual podemos empezar a pensar en diferentes plataformas. Muy bien, pero ¿será que nuestra educación se configura solo y a partir de las herramientas tecnológicas? Que en realidad esto, Ana Laura y demás compañeros y compañeras, ¿cuándo hemos empezado a incorporar? ¿Qué les parece? Estas herramientas tecnológicas. Mm, Y profe, desde el año pasado, porque yo no conocía mucho de estas plataformas, porque Bien, lo que conocía era el pizarrón y las copias, y es un nuevo mundo perfecto. para mí, lo que es digamos, las audioconferencias, videoconferencias, y me ha costado bastante, la verdad, adaptarme a una nueva modalidad. Bien, miren todo lo que vamos planteando. Ana Laura se refiere a los recursos tecnológicos que hemos tenido que poner en práctica para nuestras clases. Y Verónica dice, hasta antes del año pasado, todo era tiza, borrador, pizarrón, no sabíamos ni siquiera manejar esto, pero muy bien, ahí Verónica está planteando otros elementos, ¿sí? Que también los pueden sumar en el foro porque también son parte de nuestra educación. Y si no, pensemos, ¿no? Pizarrón existía desde cuándo. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Siempre las clases han sido dadas de la misma manera? No, profe, Hoy sabemos que no. Ajá. A ver, por- Brian. porque antes se ocupaba lo que vendría a ser la enseñanza del espejo, digamos, se aprendía por medio A de ver, los mayores. Brian, me disculpas un segundito. Sí, Un sí. segundito. Sí, estoy en clase. Estás, escucha, por favor, búscalo a Sebastián, está descompuesto. Háblalo por teléfono y decirle que no tome el remis, sino que vos lo buscas. Por favor. Gracias. Disculpen chicos, se están enterando de toda mi situación doméstica. Tengo a mi hijo en una escuela secundaria que estaba descompuesto y no le permiten venir solo, así que bueno, ahora estamos resolviendo de otra manera. Disculpen por la cuestión, pero sí o sí lo tenía que resolver. Brian, disculpa, estábamos escuchándote a vos. ¿Puedes volver a repetir? Decía que muchas veces los aprendizajes se daban por espejo, digamos que Ajá, los menores
copiaban a los mayores y se hacía un Bien, aprendizaje de ese modo. No había un colegio por sí, sino que la educación era más informal, vendría a ser. perfecto. Brian, ¿vos estás en las clases de historia con nosotros? Sí, sí. Va, o sea, Bien, veo el material nada más de lo del estudio. bien. Bueno, muchísimas gracias porque tu aporte nos sirve un montón, ¿sí? Fíjense cómo Brian ahí está apelando a una educación que se daba más bien a través de una transmisión cultural, ¿no? Y que tiene que ver con las primeras sociedades que se fueron conformando a nivel, si se quiere, mundial, ¿no? Cuando uno piensa en la prehistoria, en la historia antigua, en realidad si nos tenemos que remitir a esas primeras formas educativas, digamos que podemos hacer mención a esta cuestión, ¿no? De cómo la educación fue más que nada una transmisión, como dice Brian, de tipo cultural, donde los adultos transmitían costumbres, modos de ser, modos de hacer, sin tener acceso a esto que hoy son las instituciones educativas, o los roles, dice Verónica, muy bien, que en realidad estas instituciones educativas en un primer momento aparecen bajo la forma de instituciones de tipo religiosas, ¿no? Porque van a ser las religiones las que se van a ocupar fundamentalmente de formar sujetos que se van a tener que instruir para seguir transmitiendo esa fe religiosa. Pero bueno, en el mundo antiguo no podemos dejar de mencionar que así como dice Brian, esa transmisión era más bien de tipo cultural y social y que la forma escolar tenía, por ejemplo, si nos remitimos a algunas prácticas como las de Sócrates, Platón o Aristóteles, que son, digamos, quienes inician todo el camino de la filosofía occidental, fíjense que en ellos podemos ver cómo las prácticas educativas tenían ciertas formas, ¿sí? No se educaban a todos, sino que al existir una gran diferenciación social y de clases en donde existían hasta esclavos, porque pensemos que en realidad no todas las personas fueron libres desde su nacimiento. Existieron siglos donde muchísimas personas eran nada más y nada menos que esclavas y por ende no tenían libertad para poder recibir ni siquiera educación, ¿no? Entonces, miren todos los elementos que ahí vamos teniendo que considerar a la hora de pensar en la educación. Volviendo a Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos, que eran como las personas más cultas de la sociedad griega, por ejemplo, en el caso de Sócrates, él utilizaba la pregunta como método de enseñanza, ¿no? Iba a la plaza pública y en esa plaza pública caminaba y en ese caminar conversaba con diferentes personas, en lo que en ese entonces se llamaba el ágora. Y ahí se comenzó a trabajar cuestiones vinculadas a la filosofía. Mucho más adelante, y sobre todo en el mundo medieval, es que esta educación se va a dar, como les planteaba hace un momento, en las instituciones religiosas, en los conventos, en las iglesias, hasta que se fundan las universidades, que ahí van a empezar a tener, fíjense que la forma tanto arquitectónica, hay un trabajo muy interesante que hace Castaño cuando estudia el mobiliario educativo, ¿no? Y Rodolfo Castaño muestra cómo los primeros bancos que se usan en las universidades y en las escuelas se parecen mucho a los bancos de las iglesias, ¿sí? Y eso no es casual. ¿Por qué? Porque justamente las primeras formas escolares digamos que tenían mucha semejanza con
esas organizaciones religiosas en donde va a haber una persona que va a estar al frente y que va a transmitir un conocimiento que va a tener que ser receptado y transmitido a un grupo de personas. Entonces, miren cómo va apareciendo la educación, ¿no? Con otra forma. Pero esto que hace un momento Verónica planteaba, que ella decía que, bien, dice Verónica, a Sócrates lo sentencian al exilio y ahí me he quedado, ahí no puedo mirar, dice Verónica, a Sócrates lo sentencian al exilio por el simple hecho de preguntarse y no respetar el hecho religioso. Bien, muy bien. En realidad, en el caso, Verónica, de Sócrates, no es exactamente por no creer en Dios o por no preguntarse por Dios, sino a Sócrates se lo exilia, se lo sanciona porque se lo confunde con los sofistas, ¿sí? Sócrates era el filósofo por excelencia que siempre buscaba la verdad, ¿no? Y que, digamos que tiene todo un accionar muy ético, muy vinculado a la cuestión moral, de diálogo, y en ese entonces existían los sofistas, que eran un grupo de personas que también querían educar a los jóvenes, pero educaban a cambio de recibir una paga por eso. Y ellos utilizan otros recursos diferentes al de Sócrates, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que a Sócrates se lo sentencia a beber la cicuta, porque, él decidió hasta morir por continuar con su verdad, que era justamente el reconocer que la verdad es un camino, ¿no? Muy interesante, la verdad que es exquisito mirar la historia, ¿no?, de la filosofía, que tanto nos puede llegar a enseñar para comprender la vida social que hoy tenemos, ¿no? Pero esto es simplemente como para plantear cómo se va configurando la educación actual. Y con esto queremos entrar a trabajar el contenido que hoy ponemos a disposición de ustedes, y que es cómo se va produciendo el desplazamiento de la forma escolar tradicional a otros modos de hacer escuela y de hacer educación. Por eso es que estábamos un poco acudiendo a esto de pensar cómo se configura la educación actual. Y ustedes han ido planteando que esa educación actual se configura a partir de rasgos que son muy propios de la actualidad, como es esto de usar el recurso tecnológico, pero también, como lo planteaba Brian y Verónica, tenemos que empezar a pensar en otros medios que ya venían existiendo. Por un lado, Brian rescata la transmisión cultural como forma educativa, y Verónica rescata algunos recursos propios de otra época, como lo son el pizarrón, la tiza. ¿Qué otros recursos anteriores contábamos y contamos hoy? ¿Qué les parece? Además de la tiza y el borrador. Y además de estos elementos que Brian planteaba, lo cultural, como el ejemplo, como la forma a partir de la cual las personas aprendían. ¿Qué otros recursos materiales tenemos para poder aprender y para poder enseñar? Además de la institución escolar, además de la computadora, además del pizarrón, ¿qué otras herramientas? Bien, el vínculo pedagógico es clave, ¿no es cierto? Siempre tengo que tener alguien que enseña y alguienes que aprenden.
pero vemos cómo cuando... Eso ha cambiado mucho en que antes había un profesor el que te enseñaba y te decía que esto estaba bien y no había una interrelación entre los dos, no había un feedback, no había intercambio, se podría decir, de conocimientos. Muy bien, Verónica. Además que esto que hemos planteado en clases anteriores, como desde la pedagogía tradicional se pensaba que la educación era un proceso mediante el cual las generaciones más adultas transmitían a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y hoy vemos cómo las generaciones más jóvenes también nos enseñan a las generaciones adultas, ¿no? Entonces, miren cómo con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Esas concepciones se van modificando, se van enriqueciendo, ¿sí? A la La luz. educación ya no es unilateral, profe. Ya Bien. los profesores, los maestros, los pedagogos buscan algunas herramientas también para desarrollar sus clases a partir de lo que los alumnos le pueden aportar, digamos. Perfecto, perfecto. Y también, además de que estos alumnos nos aportan, fíjense cómo los docentes también seguimos recurriendo a otras formas tradicionales de enseñanza. Verónica, por ejemplo, planteaba, ¿no es cierto?, el pizarrón y la tiza. Y sí, el pizarrón y la tiza, yo calculo que desde 1800, cuando existían las escuelas del rey en Latinoamérica, ya existían la bibliografía perfecto, de las que se Ana nutren los Laura. docentes, los estudiantes y demás. Como que ahora hay mucho más material que podemos abordar. Buenísimo, Ana Laura. Fíjense cómo el material bibliográfico, ¿sí?, es otro recurso que existió antes y que hoy también existe. Cuando digo existió antes, por ejemplo, si nos remitimos al medioevo, la Biblia era el libro clave a partir del cual se transmitía el conocimiento, ¿sí? Se alfabetizaba a partir de la Biblia. Miren lo que les estoy planteando. Para enseñar a leer y a escribir se utilizaba la Biblia. Y eso lo podemos ver sobre todo en el periodo revolucionario, en el periodo colonial, ¿no? En la República Argentina y en toda Latinoamérica. Hasta que ese libro empieza a ser suplantado por otros, ¿sí? Se empiezan a utilizar cartillas o también llamados catones, que eran ni más ni menos que pequeños libros que grupos de docentes hacían para poder enseñar, ¿no? Y que hoy no solamente tenemos libros. Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, Ana Laura dice, cuando hace referencia a los libros, a las distintas formas, desde una revista científica, desde un libro, un video que de pronto también nos da información. De pronto, ¿para qué hablarles de la biblioteca mágica? Para mí es mágico todo lo que tenemos desde el Google, ¿no? Que podemos acceder a bibliografías que se han digitalizado y que de pronto a lo mejor ya no existe más ese libro como materia, pero sí existe desde la digitalidad, ¿no? Y uno puede llegar a leer. Entonces, con esto que estamos planteando, que la educación actual también se configura a partir de la incorporación de recursos, ¿sí?, que se venían utilizando en otras épocas, y a los cuales les agregamos otro recurso. Además de trabajar con el libro, con la revista, con el video, con el PowerPoint, hoy, por ejemplo, tenemos acceso a estas plataformas que nos ofrecen otras herramientas, ¿no? Maravillosas, la verdad que maravillosas. Desde la herramienta Padlet hasta, qué sé yo, de pronto nubes de palabras y tantas otras herramientas que podemos usar para nuestras clases, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura la educación actual?
que es la pregunta, ¿qué aspectos de la vida social y qué aspectos de la vida científica o académica se incorporan a la educación que hoy se brinda? Son las preguntas que ustedes tenían para responder en el foro, ¿no? Y que les voy a pedir que también las incorporen. Y tienen un hermoso texto, que es un texto de Fattore, que está ahí en el aula y que se llama Apuntes sobre la forma escolar tradicional y sus desplazamientos, ¿sí? Que de algún modo lo que intenta plantear es cómo la educación de hoy se configura a partir de una educación. A ver, aquí estoy intentando compartir con ustedes. Esperen un poquitito. Vamos a cancelar esto. Voy a compartir en una ventana. ¿Ahí lo pueden ver, chicos? ¿O no? Estoy intentando compartir un Power. No, aún no. Bueno, a ver. Vamos a volver a hacer el intento. Compartir. Es la segunda vez que me pasa que no puedo compartir con ustedes. Y en mi máquina aparece como que estoy compartiendo. Bueno, voy a ver si puedo compartir. La tercera es la vencida. No, no la puedo compartir. Bueno, en este Power que ya les voy a subir ahora en el aula, un poco Natalia Fattore va planteando la cuestión de cómo las formas escolares no se dan de una manera absolutamente, ¿cómo les diría?, tradicional o actual, sino que ella apela al concepto de tradición, ¿sí?, para poder comprender cómo las prácticas educativas actuales no dejan de lado, o más bien integra la forma escolar tradicional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, chicos y chicas? Que la tradición tiene que ver con una representación del tiempo, en donde prima la permanencia del pasado en el presente, ¿sí? Cuando hacemos referencia a lo tradicional, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué se ligan ustedes la fuerza de las tradiciones? Fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con prácticas anteriores. ¿Culturales? Exacto, muy bien, a lo cultural. Y en eso cultural, ¿sí?, se le da muchísima importancia a las formas en que se manejaba el tiempo y el espacio en otro momento, ¿sí? Fíjense que las tradiciones son fuerzas que a nivel social y a nivel educativo no podemos dejar de reconocer, ¿sí?, y que forman parte de nuestra
educación actual, porque son parte de nuestra identidad. Las tradiciones son las representaciones de nuestros antepasados, pero estas representaciones garantizan en nosotros la continuidad. Es la necesidad que tenemos como sociedad y como hecho educativo de tener una continuidad de eso que alguna vez fue. Es decir, tiene una función simbólica esto de garantizar un origen. Todos y cada una de las sociedades del mundo tienen un relato, desde el cual se organiza un discurso a partir del cual podemos comprender cómo se originó esa sociedad, cómo fue su desarrollo y cómo se encuentra actualmente. En el campo educativo ocurre lo mismo. Poder llegar a entender y comprender la educación que hoy tenemos nos tiene que llevar sí o sí a esa mirada retrospectiva de nuestras tradiciones, de nuestro pasado, a partir del cual podemos entender hoy. Y que mirar este antepasado requiere sí o sí de trabajar sobre nuestra memoria, ¿no? Y trabajar sobre la memoria nos lleva a lograr una identidad de tipo colectiva. Y si no, pensemos en nuestras familias. Pensemos de pronto en quiénes somos nosotros. Cuando uno piensa en cómo estamos constituidos como familia, ¿sí? Cuando piensen ustedes en sus propias familias, las familias son solamente ese núcleo central que hoy son. Si yo les pregunto cómo está constituida su familia hoy, ¿cómo está constituida la familia de cada uno de ustedes? A ver, pero mi papi, mi mami, Ajá. Yo no tengo abuelos, tengo 5 hermanos, Bien. pero también para mí mis hermanos son mis primos, que tengo un montón, Bien. y mi papi y mami no solo son mi papi y mami, sino que también son mis tíos y mis tías, Bien. porque siempre estamos juntos. Perfecto. Y mi mejor amiga es mi sobrinita que tiene 15, por ejemplo. Bien. O sea, es como que ha cambiado mucho. Y mi familia también es mi novio para mí. Entonces, Bien. como que son muchas cosas. Ha cambiado mucho ya la concepción de familia hoy en día. Bien. Y más que nada también por las características de las familias que sobreabundan en nuestra sociedad, en nuestra realidad, digamos. Bien, muy bien. Gracias, Florencia, por compartir tu situación. Ahí Brian dice, mi familia es monoparental. Soy yo, mi mamá y mi hermano, dice. ¿Sí? Muy bien. Cada uno de nosotros constituye formas familiares, esas que uno nos liga un lazo social muy íntimo, ¿sí? Esa es la familia, el pequeño grupo familiar. Pero si empezamos a ampliar, Florencia dice, yo no tengo abuelos, capaz que no los tienes ahora vivo, ¿sí? Pero tus padres tuvieron sus padres. Estos abuelos tuyos tuvieron a su vez sus padres, que son bisabuelos tuyos, y anterior a ellos, tatarabuelos. Y fíjense cómo en esa constitución familiar no podemos dejar de mencionar esos grupos anteriores que también forman parte, nos guste o no nos guste, de la familia que hoy somos. Esto como para pensar la fuerza de los antepasados, ¿sí? Si bien hoy somos quienes somos, no podemos dejar de reconocer que nuestras familias
ya vinieron constituyéndose en otros grupos y de que a partir de esos grupos hoy nos constituimos como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con las formas y las costumbres que cada una de las familias va adquiriendo en ese proceso de conformación familiar. Pero a lo que estoy pretendiendo llegar es cómo de pronto en nuestras constituciones, he puesto el ejemplo de la familia, pero también esto es fácilmente comparable con la esfera educativa. No solamente nuestras familias somos este grupito con el que hoy estoy, sino mi familia también es ese árbol genealógico. Bien, muy bien, ahí Brian dice que nos constituye nuestra subjetividad. Perfecto, esos antepasados también forman parte de esto que hoy somos. Estamos poniendo el ejemplo de la familia, pero nosotros estamos aquí queriendo hacer alusión justamente al fenómeno educativo, al proceso educativo. Este tipo de educación que hoy se brinda no es que ha nacido del repollo del 2020 o del 2021, sino que esta forma educativa ya tiene sus raíces anteriores, ¿no? Es decir, en esto de pensar las formas escolares nos tiene que llevar a reconocer la fuerza de las tradiciones, ¿sí? Estas tradiciones que en algunos casos han tenido o siguen teniendo mucha fuerza porque hay quienes conservan, custodian y mantienen esas tradiciones, y que a la vez nos permiten tener una cierta identidad. Es decir, en los procesos educativos no podemos dejar de reconocer las fuerzas de las tradiciones. ¿Cuál es la cuestión que Natalia Fattore nos va planteando en el texto? Que si nos quedamos pegados a la tradición, ¿sí? Estaríamos con una fuerza absolutamente de conservación, que no nos va a permitir anticipar nada, sino que nos va a permitir más que nada mantener aquello que ya estaba pautado como el deber ser. Las tradiciones de algún modo nos marcan ese deber ser, esa fuerza anterior en la cual se constituyó de determinada manera una relación educativa, social, familiar, cultural, como han planteado ustedes. Pero claro, resulta que si la educación sigue pegada a la fuerza de la tradición, entonces va a ser una educación limitada, porque no nos va a permitir una comprensión del hoy y mucho menos nos va a permitir una proyección, que en el campo educativo es fundamental, ¿sí? Tener una mirada optimista de eso que está por venir. ¿Por qué? Porque la educación es eso, es la posibilidad que tenemos de producir cambios, de provocar transformaciones hacia los grupos con los que nos movemos y en definitiva hacia esta sociedad en la que nos encontramos. Entonces, Natalia Fattore lo que intenta mostrarnos es cómo la pedagogía tradicional se situó más que nada en un enfoque, si se quiere, muy tradicional, ¿sí? La pedagogía tradicional creyó conveniente algo así como resguardar eso anterior, como si fuese lo absolutamente mejor. Y bueno, quizá para ese momento fue lo mejor, ¿sí? En el campo educativo, el dinamismo social
justamente va a ir provocando que esa tradición tenga que ir incorporando otros elementos, ¿sí? En donde la tradición tiene que estar porque forma parte de nuestra identidad, pero que esa tradición se agota en algún punto. Y si no, pensemos en esto que nos ha pasado con la pandemia. Fíjense que de algún modo esa forma escolar tradicional de llevar adelante nuestras prácticas de enseñanza se vieron agotadas por un contexto muy fuerte de incertidumbre que, bueno, que tiene otras características. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Yo, digamos que los modos o las características o las herramientas responden a la necesidad de ese momento sociohistórico. Bien. Y que hoy en día, digamos, con esto de la pandemia, las herramientas como la tiza, como leer en clase y demás, han quedado en cierta medida obsoletas y las han contemplado otras características como estar en clase, como por ejemplo ahora, y tener PowerPoints y demás. Bien, muy bueno tu aporte, Florencia, pero ¿qué es importante destacar? Que no es que porque hoy estemos en la presencia de esta aula, vamos a llamarle, de este encuentro, de esta clase sincrónica, vayamos a dejar de lado lo anterior, ¿sí? Sino, claro, como que se complementan. Exacto, justamente a eso quería llegar y te agradezco tu intervención, porque la educación de hoy se constituye no de manera única en función de las características estas que responden al hoy, sino que la educación de hoy se constituye también a partir de la fuerza de las tradiciones y de la fuerza de todos esos hechos educativos anteriores que van permitiendo una constitución y una transformación de esta educación en función de este tiempo actual, pero que recupera la fuerza de la tradición. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Que si me quedo atada a una educación absolutamente tradicional, me quedo atada a ese antepasado sin la posibilidad de mirar la necesidad de introducir o incorporar otros elementos que hacen al dinamismo propio de la sociedad. Entonces, Natalia Fattori justamente plantea cómo estamos en presencia de un momento en el cual se hace necesario revisar esas categorías de espacio-tiempo a partir de las cuales vamos a poder proyectar una mejor educación, ¿sí? Si nos quedamos atados a la tradición, entonces estaríamos simplemente repitiendo, ¿no? Es como que estaríamos conservando aquello que en algún momento se hizo y que a lo mejor fue necesario en ese momento, pero que después dejó de serlo. Entonces, en la educación actual, esto, ¿sí? Esa fuerza tradicional tiene que desplazarse, ¿sí? Tiene que desplazarse hacia nuevas formas que incorporen otros elementos. Pongo un ejemplo, si se quiere, gráfico, para poder visualizar esta relación que intento plantear y que muchas veces los docentes nos quedamos pegados con ideas como, porque los alumnos de antes o porque la universidad de antes, las clases de antes, ¿sí? Como intentando reconocer que en ese pasado, ¿sí? Se conseguía una educación mejor, ¿sí? Y en realidad, no sé si era mejor, simplemente era diferente y respondía a las características de ese contexto que en su momento tuvo esas características. Entonces, es necesario revisar esas categorías de tiempo y de espacio, sobre todo en este tiempo donde
si bien en el modelo de educación tradicional el tiempo fue pensado de manera fija, casi lineal, en este contexto del 2020, 2021, en donde el tiempo es pensado como incierto, como relativo, porque si no, pensemos en el año pasado, ¿no? Ni siquiera sabíamos. Bien, muy bien. Ahí Florencia dice, es como idealizar el pasado. Creo que todos están leyendo, ¿no es cierto? Verónica dice, es como idealizar el pasado porque hoy ya se conoce y no tener seguridad en lo que ocurre hoy. Muy bien. En la educación tradicional, los docentes se valían o se regían a partir de ciertas certezas, que hoy esas certezas se han corrido, y que justamente estamos en un tiempo diferente en donde sabemos que nada es absolutamente seguro, ¿no? Y a partir de ahí es que nos abrimos a pensar en una educación que se desplaza, pero no es que, y esto es muy importante, miren el término que ella utiliza y no es casual, desplazamiento. No es que anula la tradición, no es que hace desaparecer lo anterior, sino que la desplaza, ¿sí? La desplaza en un lugar donde, si bien se resguarda eso anterior, se resguarda esas distintas formas escolares tradicionales anteriores. Ustedes mismos, Brian, ha planteado, por ejemplo, la fuerza de la transmisión cultural. Sigue vigente esa transmisión cultural. Esos mayores nos siguen transmitiendo ciertas formas. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿La educación o la manera o el proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje? Porque los conocimientos, si bien van aportando y sumando, a mí me parece que lo que está cambiando y se va modificando o ayornando es la metodología, el proceso de enseñanza y aprendizaje, más en esta tecnología. Muy bien, Ana Laura, me encanta tu intervención. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos intentando recuperar los saberes que la pedagogía va haciendo respecto de la educación. Y como vos planteas, entonces dice Ana Laura que ha cambiado. Y fíjense, las categorías de espacio y tiempo desde el año 2019 al hoy, miren si no se modificaron. Hoy estamos pensando en un tiempo que es un tiempo diferente, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, a mí personalmente me pasa como que el año 2020 fue tan rápido que a veces me olvido que ya estamos en el 2021, ¿no? Ya estamos terminando, profe, el 2021. Exacto, sí, muy bien, Florencia. Es como que esa categoría de tiempo uno no logra terminar de asimilar, de apropiarse, ¿no? Como las categorías de espacio. Y si no, pensemos en el espacio áulico. Antes, hablar de clase escolar o clase en la universidad era situarnos en un aula de 4 paredes, un pizarrón, una tiza, un borrador, a veces una computadora dentro del aula, pero el espacio, ¿sí?, estaba como bien delimitado, ¿sí? Hasta lo que íbamos a aprender estaba compendiado en la fotocopia, en el libro de texto. Pero hoy fíjense cómo la idea de espacio, ¿sí?, digamos que se ha abierto. Hoy estamos navegando por el espacio. Miren la clase que estamos dando a partir de las redes, algunos a partir del celular, otros a partir de la computadora, desde un espacio virtual, pero en donde este espacio sigue existiendo bajo otra forma, ¿sí? Entonces, Natalia Fattore un poco nos invita, ¿no?, a pensar en esta forma escolar desplazada, ¿no? Y miren que es un texto que ha sido elaborado, miren, creo que en el año, no recuerdo si 2014 o 2016, antes de la pandemia, Natalia Fattore ya teorizaba sobre estos aspectos sin que haya ocurrido la pandemia.
ya quienes se dedican a investigar estas cuestiones ya estaban pensando en estas nuevas formas de pensar estas categorías de espacio y tiempo. Y que, bueno, y que hoy mucho más uno puede mirar y puede analizar estos trabajos a la luz de un nuevo tiempo y un nuevo espacio que le dan más razón y más argumento a esto que que Natalia Fattore plantea. Bueno, me parece que estamos con el tiempo, son las 12:05, me parece que es suficiente el avance que hemos tenido hoy. Les pido que vayan al aula, participen del foro a partir de esto que hemos hablado. Tienen el texto de Natalia Fattore, les voy a compartir un pequeño power donde intentamos con la profe Anita sintetizar las ideas más importantes que han sido planteadas en este texto, porque este texto, digamos que es previo al planteo de los paradigmas que van a venir en la siguiente clase, y que quienes ya han cursado en otro momento nuestra teoría de la educación ya tienen el texto. De todos modos, los invito a que hoy, ya que estamos terminando la clase, no dejen de visitar nuestra aula. Cuando vean el texto, no se asusten, no es el libro completo, ¿sí? El libro completo se llama Las formas de lo escolar y es un compendio de muchos otros textos elegido para trabajar en esta clase. Es el capítulo número 1, ¿sí? Que se llama Apuntes sobre la forma escolar y sus desplazamientos. Ese texto... Profe, una pregunta. Sí, Brian. ¿En qué parte está el texto? Porque no lo pude encontrar yo. No está ahora bueno, ahora entro al aula, ¿sí? Y lo subo. Subo el texto y subo el power. Y bueno, ¿qué les pido? Que al igual que en todas las clases, vayan haciendo sus propios apuntes, ¿sí? Vayan preparándose, como son tan pocos, en una de esas la evaluación la podamos hacer así, en forma dialogada, en forma grupal, en donde cada uno de ustedes pueda tener una intervención sobre estos contenidos que estamos desarrollando. Pero bueno, les pedimos que no dejen de tener su propio material de estudio, porque hoy no hemos tenido tiempo, hemos estado, la verdad, en otras cuestiones con la profe Anita. Seguramente en el transcurso de estos días les vamos a dar a conocer ya qué día tendríamos un trabajito práctico. Mi pregunta es, si nosotros diéramos a elegir, ¿qué les gusta más, el oral, el escrito? ¿Cómo se sienten más cómodos a la hora de la evaluación? Cualquiera de los dos, profe, para mí. Bueno. Para mí en forma oral, profe, así en diálogo, discutir entre nosotros está muy bueno. O sea, participa cada uno. A mí bueno. Me gusta pensar y tomarme el tiempo de construir, digamos. Bueno. Lo que sí con el escrito por ahí, bueno, en mi caso particular se me complica un poco porque no pego una con el tema del uso, digamos, de la computadora, entonces me trabo un montón. La otra vez subí un trabajo a medias, pero bueno, en la forma en la que den. Bueno, Ana Laura, y vos cuando dices que te trabas un montón, ¿por qué? ¿Porque has hecho con la modalidad de cuestionario el trabajo práctico o te han pedido, no sé, cómo han trabajado? No, básicamente mi problema reside en que no sé usar, o sea, no sé por qué, la verdad, lamento no haberle prestado atención antes, digamos, pero me cuesta, digamos, usar todas las herramientas que hay. No sé, me cuesta desarrollar una respuesta, un texto que no sea en papel. Bien, bueno, ya vamos a ir, todo esto se lo voy a contar a la profe Anita, con ella vamos a conversar y vamos a decidir sobre esto. Mientras tanto, lo que les pedimos es que vayan ustedes avanzando en el estudio de todo esto
como para que cuando planteemos la evaluación no les sorprenda. Por supuesto que no va a ser sorpresiva, siempre le vamos a avisar con algún tiempo de anticipación, pero a lo que yo voy es que vayan preparándose. Y bueno, ahora dejo la reunión y ya nomás les subo el texto y el PowerPoint. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles. ¿Sí, Florencia? Yo tengo una duda con respecto a mi segundo trabajo práctico, así que no sé si los chicos quieren quedarse o irse. Una pequeña duda nomás tengo. Bueno, a ver, Florencia, decime. Ha visto que usted ha pedido en la actividad número 5 que nosotros pongamos, digamos, en cierta medida, alguna problemática de la pedagogía de manera actual y que utilicemos, digamos, alguna fuente o algún pensamiento de algún pedagogo. Sí. Bueno, yo he buscado en la biblioteca mágica. Ajá. Y resulta que, bueno, los primeros yo digo, bueno, van a usar todos los primeros, los números, los del 1 al 5 van a usar todos. Bueno, he bajado un poquito más y he encontrado en una revista de educación a una licenciada e investigadora en ciencias de la educación. Pero mi duda es esta, ella, digamos, capaz la conocen en su ámbito laboral o ha hecho una pequeña reseña en una revista. Lo que yo quiero saber es si responde a la necesidad o sea, responde a la consigna o tengo que buscar otro tipo de pedagogo, uno que... No, perfecto, Florencia, no hay ningún problema siempre y cuando vos cites la fuente, ¿sí? Bien. En este caso vas a tener que decir, ¿no es cierto?, que es la licenciada tanto que en tal nota titulada de tal manera dice tal cosa. Es decir, lo que no tenemos que perder de vista siempre aquí a nivel académico es la fuente, ¿sí? Claro, aunque ella no sea muy conocida, pero si su trabajo responde a las normas de ser un trabajo académico, por supuesto que es absolutamente posible que vos la cites. Claro, porque yo me ponía a pensar cuando nosotros hablábamos en la actividad número 3 de la naturaleza social de la educación, decía también de que hay lugares en donde la pedagogía también forma parte de la educación fuera del ámbito, vamos a decir, formal de la educación en sí, exactamente. Entonces, he visto de que ella escribe para instituciones que son de una religión adventista. Bien. Y digo, bueno, ¿tendrá algo que decir? Sí. Y buenísimo. O sea, mucho la idea de que habla acerca de cómo los alumnos han tomado las cosas, los padres han tomado las cosas y los educadores han tomado la situación actual. Así que me ha parecido bastante interesante. Ahora buenísimo. Ya entonces, profe, tenía esa duda y no sabía si lo que sí, o no. Mira qué importante lo que vos estás diciendo, Florencia. ¿Sabes por qué? Porque vos a ella ya la estás ubicando en el contexto de la religión adventista. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo leer ese trabajo bajo otro tipo de contexto que el de la religión adventista, ¿sí? Y está muy bueno porque seguramente tiene algunas diferencias respecto de la perspectiva de un docente que a lo mejor es ateo, o que responde a otra línea religiosa, ¿sí? Claro, entonces, por eso yo no sabía si estaba bien o no. Y de manera general, o sea, la estructura de lo que ella ha opinado no tiene directamente algo que ver, digamos, con su religión en sí, pero muestra, digamos, cómo este tiempo nos ha servido más para estar en la casa y encontrarnos con esta familia que capaz era desconocida. Y los profesores de la misma forma, tener que lidiar con su vida familiar y con su vida de trabajo 24 horas.
Así que Bien. me ha parecido, o sea, real, me ha parecido real. Buenísimo, buenísimo, porque vos fíjate ahí cómo de algún modo con lo que me estás contando, ella también está trabajando la categoría tiempo, ¿sí? Que es esto que Natalia Fattore nos invita a repensarlo desde la actualidad. Es un tiempo donde de pronto todos nos hemos visto con la posibilidad de repensarnos a cada uno, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de darnos un espacio para revisar esto de quiénes somos, de encontrarnos nosotros mismos con ese grupo más cercano con el que convivimos, que es en la mayoría de los casos nuestra familia. Así que buenísimo, buenísimo. Listo, profe, Perfectamente. muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicas, nos estamos encontrando el próximo miércoles. Y bueno, y no me abandonen el foro, ¿sí? Sigan las clases desde la plataforma. Ya nomás les subo el material. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, Florencia. Chao, chicos.